Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi amada hermana, hermano. Dios les bendiga ahí donde se encuentran en sus hogares. Gloria al Señor. De verdad deseo con todo mi corazón que esta palabra les sea de bendición para su vida. Es para un privilegio como siempre, y cada día que me toca compartir le digo, ¿verdad? Dirá, siempre dice lo mismo. Es que la verdad, para mí es un privilegio que el Señor me permita compartir su palabra. Aquí lo difícil es, ¿verdad?, que como dice la Biblia, nosotros realmente nos la comamos, ¿verdad? Y qué es lo que espero realmente que para nosotros sea verdaderamente una palabra que se haga un rema en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque fíjese que yo miraba que cuando una palabra se hace un rema, es aquella que tiene un cumplimiento en su vida, ¿verdad? Entonces usted tiene que desear en su corazón y poner por obra cada palabra que se le está, o debemos, dijo alguien, ¿verdad? Poner por obra cada palabra que se nos está compartiendo, pues es el propósito del Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a orar, amada hermana, hermano, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos hoy pedirte con todo nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mi Rey, nos dé de su guianza, Padre. Pedimos hoy, mi Dios, con todo nuestro corazón, que tu misericordia, tú traigas una palabra de vida a nuestro corazón, Señor. Padre, que venga a fortalecernos, a levantarnos, Padre. Hoy te ruego con todo mi corazón, Señor, mi Dios, que a través de tu palabra, Señor, mi Dios, tú nos enseñes, amado Señor, a través de nuestra vida, en la condición que tal vez estemos viviendo, y nos ayudes, Padre, como dice tu palabra, Señor, a ser, Señor, mi Dios, a vivir, bendito Dios, tu palabra, Señor, para que, Señor, mi Dios, seamos esos hombres y esas mujeres de Dios obedientes, Padre. Oh Rey de Gloria, habla a nuestro corazón, Señor, mi Dios. Padre, que nosotros podamos ser, como dice tu palabra, Señor, que podamos ser, Señor, mi Dios, como ese barro en manos del alfarero, Señor, dóciles y obedientes, Padre, para cumplir, Señor, mi Dios, y hacer por obra tu bendita voluntad de nuestras vidas, Padre. Bendícenos, amado Señor, con esta palabra, Padre, que tu palabra sea una, Señor, mi Dios, sea una palabra, Señor, mi Dios, que descienda de lo alto, Padre Santo, que sea una palabra, bendito mi Dios, Padre, respaldada, Señor. Oh Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo nos dé de su guianza, de su sabiduría, Padre. Que nos dé la habilidad, Señor, la elocuencia para poder predicar tu palabra, la autoridad, Señor, mi Dios, que proviene de lo alto, mi Dios bendito. En esta tarde, Señor, yo te doy gracias y en tus benditas manos me pongo, precioso Dios, reconociendo, Padre Santo, que como el barro nada somos, Padre, pero tú has puesto en nosotros, como dice tu palabra, esa riqueza, Señor, mi Dios. Padre, que esa riqueza fluya, Señor, a través de esta palabra, Señor. Oh Rey de Gloria, te lo ruego con todo mi corazón, Señor, que sea como ese maná, Señor, mi Dios, en esa olla, bendito Señor, que fluya, Padre de Gloria, para alimentar a aquellos, amados, Señor, que lo necesitan en este día, Padre. En el nombre de Jesús, en tus benditas manos me pongo. Úsame, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Realmente solos no podemos hacer nada, Señor. Oh Rey bendito, hoy me declaro incompetente, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando Jesús llegó, Señor, mi Dios, y les preguntó a sus discípulos,
que tienen para comer. Ellos dijeron, no tienen nada, no tenemos nada. Nosotros por sí solos no podemos tener nada, Señor. Pero si tú tienes hoy el alimento, Padre, Dios mío, para darlo a tu pueblo, hoy te ruego con todo mi corazón que sea hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me ayude, mi amada hermana, hermano, que Dios me dé dirección, porque de verdad esto es así como que, Padre Santo, tengo así como que aquí un rompecabezas que quisiera yo que Dios me ayude para poder trasladarle esta palabra y que sea, como dije ya en la oración y como hemos pedido siempre, que el Señor nos dé de su guianza, gloria al Señor, y de su sabiduría, porque realmente sin Él nosotros no podemos hacer nada y no podemos dar el fruto. Gloria al Señor. Mire, pues dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice... Vino palabra de Jehová a Jeremías, de Jeremías 1, 18 al 4, dice, levántate, vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se quebró, se echó a perder en la mano, en su mano, y volvió y la hizo vasija, y según le pareció mejor hacerla. ¿Qué dice qué? Dice que la vasija se echó a perder en su mano, ¿verdad? Fíjese que, ¿de qué le voy a hablar en esta tarde? Usted ya vio, ¿verdad? En esta noche. No sabía cómo ponerle verdaderamente a este tema. Fíjese que en manos del alfarero le puse yo. Y que realmente Dios me dé la dirección, porque en verdad... bueno, pues siempre que venimos a compartir la palabra tenemos cierto nervio, ¿verdad?, de nuestro corazón, porque queremos dar realmente lo que el Señor quiere y no lo que nosotros queremos. Fíjese que dice que en manos del alfarero se echó a perder la vasija. Y usted podrá decir, ¿cómo puede ser, verdad, que algo que está en las manos del Señor se puede echar a perder? No lo voy que Dios me ayude, la verdad, honestamente, pero quisiera, no sé, le digo que tengo un rompecabezas. Lo voy a empezar por esto y que Dios me ayude. Dice Levítico 22:4, dice, cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Todos ellos están calientes, dice, déjeme ver, bueno, 2:7. Gloria al Señor. Pero mire pues lo que le voy a leer en el 7. Dice, si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada, dice, en cazuela, será hecha con harina de aceite, ¿verdad? Déjeme ver en el 7, ahí no puse el 8. Aquí está. Dice... Todos o sea, 7:7. Todos ellos están calientes como un horno y devorarán sus gobernantes, todos ellos han caído. No hay entre ellos quien me invoque. Efraín se mezcla con las naciones, Efraín es como una torta volteada. Pero ¿qué decía aquí ahorita, verdad? Decíamos, si tu ofrenda de cereal preparada en cazuela será hecha con flor de harina, y se la prepararás, déjeme ver otra vez, volvamos. Cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, dice... cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. ¿Qué dice? Cocida al horno, ¿verdad? Dice, de flor de harina sin levadura amasada con aceite, o de hojaldres sin levadura untados con aceite. Usted puede mirar, dice que toda torta que se ofrezca al Señor tiene que ser cocida al horno, ¿verdad? Gloria al Señor, eso guárdelo en su corazoncito. Dice, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite. Es decir, que cuando usted le presente algo al Señor, usted sabe lo que significa
horno, ¿verdad? Obviamente se puede entender que con esto el horno es sinónimo de prueba, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo, cuando tú ofrezcas una ofrenda al Señor, ¿verdad? Ha de ser sin levadura. Es decir, ¿cuántas de las veces nosotros nos presentamos delante del Señor y lo ofrecemos, ¿verdad? Como dice la escritura. Perdón, hermano, no sé qué estoy sintiendo en mis ojitos. Será de tortas de flor de anís sin levadura, amasadas con aceite o hojaldre sin levadura, untados con aceite. Entonces, muchas de las veces nosotros, usted y yo, nos presentamos delante del Señor, ¿verdad? Usted sabe que la levadura es sinónimo de pecado, ¿verdad? Y de hipocresía también. ¿Cuántas de las veces nosotros nos acercamos al Señor y le ofrecemos una ofrenda, ¿verdad? Enojados tal vez, ¿verdad? Con altivez, porque la levadura, una de las cosas que hacía era que el pan se esponje, ¿verdad? Entonces muchas de las veces nosotros nos atrevemos a presentarle al Señor, ¿verdad? Nuestras mejores, te lo voy a decir, nuestras mejores tal vez pudiéramos decir, ¿verdad? Prédicas, ¿verdad? Nuestras mejores oraciones, ¿verdad? Con levadura, porque eso es lo que hacía, hermano, aquel fariseo, dice que se presentó, ¿verdad? Y estaba el fariseo, el publicano en Lucas 18, si mal no recuerdo, dice que estaban los dos. Uno ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza hacia arriba porque se sentía tan culpable de que decía que le sentía que él era un pecador, y sin embargo el otro decía, yo no soy como ¿verdad? ¿Qué hago? Mira, Señor, yo te ofrezco tales y cuales, yo te ofrezco, yo te diezmo, yo te doy el diezmo de todo lo que gano, en fin, usted sabe. Pero dice la Biblia que este hombre oraba para sí. Entonces, cuando nosotros vemos que él oraba para sí, lo que estaba este hombre haciendo es orar para ser visto, ¿verdad? Lo que estaba haciendo él, ¿verdad? Es vanagloriarse para que los demás que estaban escuchando su oración dijeran, ay, qué bueno es ¿verdad? Ay, qué bueno, ya se recuerda que ayer hablábamos parte sobre esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros de esta manera nos encontramos, ¿verdad? Ofreciéndole al Señor una ofrenda con levadura. No le voy a explicar mucho con esto porque si no, no voy a terminar el tema. Dice, si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu oblación es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de aceite, pero será hecha de flor de harina con aceite. Pero para que usted pudiera hacer una torta, ¿verdad? Obviamente esta tendría que ser volteada, porque cuando usted hace una tortilla, se lo voy a poner así, usted no solamente la deja, ¿verdad? Cocida por un lado, la tiene que cocer de los dos lados. Ahorita es para que usted la espero que el Señor me ayude para darme a entender. Oseas 7:7 dice, todos ellos están calientes como un horno y devoran sus gobernantes, todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. A veces nosotros, hermana amada, hermano, estamos calientitos, pero no de la presencia ni del fuego del Señor. Estamos calientitos, hermanos, como un horno, pero de lo que nosotros traemos dentro, ¿verdad? Estamos calientitos del fuego, ¿verdad? De las pasiones tal vez que están en nuestros corazones, y uno de ellos es el enojo, es el coraje, es el odio, es el resentimiento. Incluso podemos decir de pasiones mundanas, de aquello que realmente nos ha llamado la atención, de aquello que realmente nosotros queremos consumir, que tal vez nosotros se supone, ¿verdad? No deberíamos estarlo haciendo, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, amén. Entonces dice, todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes, todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien invoque. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros, se lo voy a manejar de esta manera, a través del horno, del fuego, del resentimiento, de lo que nosotros traemos en nuestro corazón, de las pasiones que nosotros tenemos, podemos incluso ser de tropiezo para aquellos que han sido puestos en alto. ¿Para qué? Para que nos enseñen, no solamente para que nos enseñen, sino para aquellos, hermano, que el Señor ha puesto en alto. Gloria al Señor. Y dice, todos ellos todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. En el 8, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. ¿Qué le decía ahorita?
que mire, haga usted una torta, ¿qué le digo? Haga una gordita y una tortilla y no la voltee, va a quedar cruda. Entonces, cuando algo está crudo, pues se corta, se cuartea. No sé si a usted le ha pasado eso, pero obviamente no está preparada para lo que ha sido hecha, ¿sí? No se la puede comer. Entonces, pero mire, fíjense. Entonces, dice que no ha sido volteada. Y voltear significa volver al mismo estado anterior. Es decir, cuando nosotros hemos sido tortas no volteadas, ¿verdad? Fíjese bien, cuando nosotros no hemos sido cocidos de los dos lados, solamente mostramos una cara bien. Y esto nos habla lo que le decía hace unos momentos. Solo damos una cara, no estamos siendo, como dice la Biblia, transparentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque damos la mejor cara que nosotros tenemos, es decir, y no para bien, estamos mostrando una mejor cara, pero para aparentar lo que nosotros no somos. Porque una tortilla puede verse muy bonita de un lado, pero del otro no está bien cocida y no está preparada para consumirse. Entonces, nosotros podemos estar siendo esas tortas no volteadas, porque le voy a decir qué riesgo se puede caer cuando nosotros no estamos siendo cocidas de los dos lados. Podemos caer en el estado en el que nosotros nos encontrábamos con anterioridad. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de cuando nosotros nos convertimos al Señor, de antes de convertirnos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos caer, ¿verdad?, nuevamente a caer en la mundanalidad en la que nosotros nos encontrábamos, ¿sí? Que tal vez nos hemos recuperado de alguna situación, venimos al Señor, nos recuperamos de una situación, pero volvemos a caer en las mismas situaciones. Es decir, la puerca vuelve a su cieno y el puerro vuelve a comer, ¿verdad?, el vómito, lo que ya había desechado. Dios mío, permítame. Entonces, esto significa que nosotros podemos volver a dejar el camino recto, ¿sí? Nos volvemos, eso significa voltear, es decir, voltear, dejar el camino recto. ¿Sí? Sí, espero que me esté dando a entender. Vuelta a una cosa para que se cosa bien. Es decir, que nosotros necesitamos, amada hermana, hay cosas que, por ejemplo, usted puede tener un lado muy bonito, pero está oculto, ¿verdad? Solo muestra esta cara. Ahorita le voy a explicar ahorita bien, que Dios me ayude. Entonces, nos habla de gente que no se ha terminado de cocer. Nos habla de gente, de personas que no han terminado el proceso del alfarero sobre sus vidas. Nos habla de que no han sido todavía, su estado, su cocimiento no ha sido el apropiado. Gloria al Señor. Entonces, que no ha terminado de cocer, que solo ha sido cocida por un lado. Y le voy a decir esto y no le voy a dar más, pero le voy a hacer solamente el significado. Tarsis significa romper, significa refinería, significa contemplación. Le voy a decir quién era Tarsis. Tarsis era uno de los hijos de Jehová en Primera de Crónicas, creo 7:10 o 10:7. Pero eso significa refinería. Y cuando hablamos de refinería, está hablando de donde es probado el oro, en un horno. Refinería, refinar, quitar los escollos, todo lo malo que pueda haber en una persona, en un material, en un metal. Gloria al Señor. Significa también piedra preciosa, pero esto nos habla de que cuando usted y yo somos metidos al horno de fuego, ¿verdad? Cuando usted y yo somos metidos al horno de fuego, van a salir las imperfecciones, van a salir lo oculto. Por ejemplo, se lo voy a decir así. ¿De qué nos habla esto? De gente que no ha sido ministrada. Cuando una torta, mire, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? Déjeme, le doy este capítulo primero, perdóneme, pero estoy un poco nerviosa. Dice Jeremías 18,
palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció a él. Fíjese que usted puede ver, le estoy hablando ¿cómo se llama? Se me fue el avión, perdóneme. En manos del alfarero. Pero fíjese que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que cuando el alfarero mezcla para preparar el barro, ¿verdad? La arcilla que va a preparar necesita el agua para poder estarla mezclando y que aquella arcilla quede suave. Para que aquella arcilla quede moldeable, ¿verdad? Aquella arcilla a través de la cocción, ¿verdad? Que se utiliza en la alfarería, en la cerámica, puede ser moldeado, es darle una forma. Para que pueda darle la formación y hacer objetos, necesita que esa arcilla quede moldeable. La arcilla significa despreciable y sin valor. Nosotros, usted sabe que somos vasijas de barro y que realmente nosotros no teníamos valor alguno, ¿verdad? Pero al Señor le plació que en estas vasijas de barro esconder, dice la Biblia, su maná. Gloria al Señor. Jeremías 18, 1 al 4 dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te mostraré mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y la encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció, le había quedado bien. Fíjese que, ¿sabe usted que nosotros somos hechura del Señor? Y que el Señor, usted lo sabe, nos creó del polvo de la tierra. Y que usted y yo no tenemos ningún valor por sí mismos, que somos frágiles y sin valor, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, le voy a explicar, le ha placido querer hacer de nosotros una hermosa obra. Le tomé lo primero, hermana, porque eso lo puse al final, la verdad, hermana, y porque quiero explicarle el por qué. Fíjense que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que cuando el alfarero crea una obra, cuando el alfarero lo va a llevar al horno, esa obra, ese vaso, ese jarro que hizo, ¿sabía usted que es cuando es más frágil? Porque es cuando el vaso se puede romper. Y para hacer eso tiene que hacer esto. Entonces, lo que yo le quiero decir en este momento, que Dios me ayude de verdad, hermano, porque es algo que el Señor me dio y que a mí lo parece. Dije, Señor, qué cosa tan hermosa tú haces. Porque el propósito de Dios, hermana amada, es que nosotros seamos esos vasos de honra, esas vasijas a través de los cuales el Señor deposite su gloria. Y su gloria son muchas cosas de las cuales usted y yo tenemos que anhelar en nuestro corazón. Y una de ellas, amado hermano, es la preciosa presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cómo nos encontremos ahorita en este tiempo de la presencia del Señor en nuestras vidas, pero fíjese lo que están. Tal vez ahorita nosotros, usted y yo, estemos pasando por pruebas, porque lo hemos estado viviendo, lo hemos estado experimentando en nuestras vidas. Pero este es el tiempo en el que, tal vez así como el jarro, ¿verdad? Al ser transportado el horno, tal vez apenas estamos siendo transportados al horno, ¿verdad? Es cuando nosotros podamos correr el riesgo de ser deshechos. Y que tal vez en este proceso nosotros estemos, o tal vez sea este el tiempo en el que usted y yo estamos siendo nuevamente formados. Pero déjeme le explico. Como el deseo, fíjese pues, así como el deseo del alfarero, ¿verdad? Le decía que el Señor quiere hacer en nosotros una obra hermosa. Entonces, así como el deseo del alfarero es hacer una obra hermosa,
¿verdad? Y está en su mente esa obra, realizarla así como ya había él pensado, ¿verdad? Terminar y hacer su obra perfecta. Así esa obra somos tú y yo. Aun cuando el proceso de su obra en la arcilla, para que se lleva tiempo a través de sus diferentes procesos, hay un tiempo que nosotros tenemos que pasar, amada hermana, para que esos procesos se lleven a cabo en nuestras vidas. Igual que el proceso pasa, porque son procesos varios y no puedo decírselos todos, pero realmente es algo maravilloso de ver cómo de veras el Señor, como el alfarero, nosotros tenemos que ser como ese barro moldeable. Porque a veces nosotros, amada hermana, nos resistimos al trato de parte de Dios y no nos damos cuenta que nosotros por sí mismos no somos nada y que tal vez nosotros querramos, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta, ¿verdad?, tener ese proceso, pero no es así. El proceso solamente lo puede para embellecernos y tener un lugar de honra. Tenemos que ser procesados, pasados por el fuego, por la prueba de Dios, para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Preparados, como dice la Biblia, preparados, ¿verdad? Vasos de honra. Gloria al Señor. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Tú el que formaste, así, obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos obra de las manos de nuestro Dios. Yo no sé cuántos o cuántas realmente queremos ser como ese barro moldeable para que el Señor realice la obra que el Señor quiere hacer para nuestras vidas. Dios tiene el poder para moldearnos. El barro por sí mismo no se puede moldear, como te decía hace un momento, porque muchos quieren, yo puedo. Hay quienes, por ejemplo, tienen alguna debilidad y quieren dejarlo por sí mismos, pero no van a poder si no se dejan moldear por el Señor. Y el moldear por el Señor es pasar por procesos, es pasar por la prueba de fuego, es pasar por tal vez cosas que no nos van a gustar, pero que desafortunadamente o afortunadamente, para como usted lo pueda ver, ¿verdad? Fíjese que afortunadamente, porque todo nos ayuda para bien, dice la Biblia. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas, para hacer cambiar, para hacer del vaso que tú eres tal vez ahora, para hacer de esa arcilla un vaso precioso, un vaso de honra. Dice Jeremías, dice la Biblia que todas las personas, fíjese, no podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle lo que tiene que hacer. No vamos a ser bendecidos, dice Jeremías 6:10, 18, 6 al 10. Pero dice la Biblia en Romanos 9, 20 y 24, mas antes, oh hombre, ¿qué eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo judíos, sino también a los gentiles. Dios quiere formarte a ti para mostrar su gloria. La Biblia dice que Dios en Romanos, si mal no recuerdo, en 1 Corintios 1, 27, 28, que Dios escogió lo más vil. Dios escogió lo más vil, lo menospreciado. Nosotros éramos ese barro, nosotros éramos esa tierra, nosotros éramos ese polvo que no teníamos valor. Pero Dios nos escogió por su misericordia para esconder en nosotros, para guardar en nosotros su gloria. Esto no quiere decir, amado hermano, que Dios es culpable de los pecados de los hombres, ni de los fracasos incluso de las personas. Lo que nos quiere decir es que Él tiene todo el poder para hacer lo que a Él le plazca,
Si tú no eres esa masa, ese barro moldeable, el Señor no va, dice que Él lo deshace. Él no dice que vuelve a tomar otra arcilla. La misma arcilla la vuelve a utilizar. Y para volver a utilizar esa arcilla, tiene sus procesos. Y uno de los procesos, dice la Biblia, que Él la amasa con los pies. Y el trato con los pies, lo que el Señor tiene, es que si tú estás tratando, el Señor está tratando con sus pies, tú eres arcilla, mira qué misericordia de Dios, porque los pies son figura del Evangelio. Los pies significan humillación. Entonces, para que nosotros podamos de verdad ser esa arcilla moldeable, tal vez necesitamos de verdad humillarnos delante del Señor, o tal vez necesitemos que Dios nos humille y no nos va a gustar. Pero una de las cosas que nosotros podemos mirar es que Dios en su misericordia lo que quiere es que a través de su palabra, que es el Evangelio de Jesucristo, viene a moldearnos. Dios está moldeándote, arcilla, para que no tengas que pasar, no tengas que ser humillada. Pero si en ti hay si en ti todavía hay soberbia y hay altivez, tal vez necesites de un trato, necesitemos de ese trato, y no nos va a gustar mucho. Porque dice la Biblia que aquella mujer griega, dice que le dijo el Señor, y a mí este versículo me gusta mucho, porque dice que nosotros, dice la Biblia, que no éramos del pueblo de Dios. Dice que éramos un pueblo que no éramos, dice la Biblia, del pueblo de Dios, éramos los gentiles. Pero sin embargo, por la misericordia del Señor, dice la Biblia, que nosotros nos asemejamos mucho a esa mujer griega, porque a nosotros no nos pertenecían ese pan, como dice la Biblia, cuando fue esa mujer y le dijo al Señor, Señor Jesús, no, se lo estoy parafraseando, sana a mi hija. Y le dijo el Señor, lo que tú me estás pidiendo le pertenece a los hijos, el pan es para los hijos. Y le dijo ella, sí, pero aún los perrillos, ¿verdad?, comen de la migaja de sus amos. Entonces ella se humilló, pero él le dijo, el pan no es para los perrillos. Entonces, ¿sí la humilló o no la humilló? A veces nosotros necesitamos de esas palabras, porque Dios quiere realmente que nosotros cambiemos de actitud. ¿Qué es lo que queremos? Si somos arcillas, tenemos que aprender a ser arcilla moldeable. Gloria al Señor. Entonces, déjame que te digo que tal vez nosotros lo que necesitemos, ¿verdad?, es para que podamos nosotros ser esa arcilla, es que Dios, ¿verdad?, ahorita nos está amasando con sus pies, amasando con esa palabra. Mire qué hermoso es el Señor, te lo voy a decir así, amasando con esa palabra, atrayéndonos con esos lazos de amor, ¿verdad?, diciéndonos, no te resistas, ese es el tiempo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? A veces estamos como el pueblo de Israel. El Señor le dijo, preguntad por las sendas antiguas. Y ellos dijeron, y mirad cuál es el camino. Y dijeron, no queremos. A veces el Señor nos está hablando a nuestro corazón y nosotros no queremos un cambio, porque hay dureza en nuestro corazón. A veces ese barro se ha endurecido antes de tiempo, porque el barro, si usted lo deja, se endurece. Entonces a veces nosotros nos endurecemos en lugar de ser arcilla. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces nos salimos de la rueda que es puesta, así como el alfarero pone esa arcilla para empezar a moldear en la rueda, ¿verdad? Y la centra, porque nuestro centro tiene que ser nuestro Señor Jesucristo y su palabra, pero nosotros nos salimos de ahí, ¿verdad? Y entonces eso ya se empieza a echar a perder. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Dios, el alfarero, tiene un plan precioso para nosotros. Él ve en su mente el producto terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, pero nosotros estamos muchas veces como Jonás, ¿verdad?
y huimos. Y estamos como Lázaro y huimos. La Biblia dice que Job, usted puede ver a Job, fíjese, usted puede ver que Dios, ¿verdad? Usted no puede ver el producto terminado, es decir, usted se mira en este momento y dice, yo soy nada, soy imperfecto, me falta tanto. Pero el Señor ya lo ve como un producto terminado, mire, y estamos hablando en fe. Por eso el Señor dice que, hermana, Dios hizo la tierra y el cielo de lo que no existía. Dios va a hacer en ti lo que Dios quiere en tu vida de lo que aún todavía no existe. ¿Qué es lo que no existe en ti? La santidad. Dios te va a santificar. Por lo pronto Dios ya te apartó. Dice la Biblia que desde el vientre de tu madre. Pero mire pues, dice que Job, ¿verdad? El Señor veía a Job. Dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice el Señor en Job 2, si mal no recuerdo. Hombre justo y perfecto. Entonces imagínense qué tremendo. Job 1 dice, ¿verdad? Esto, Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios dice que somos hechura suya. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos ve perfectos ya. Por eso el Señor le decía a Job, perfecto, perfecto, perfecto entre todas, fíjese, sus generaciones. Nosotros tal vez no podamos ver el producto terminado, pero Dios promete que va a ser algo maravilloso. Mire pues, Jueces dice 6:15, él respondió al Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de toda la casa. Está hablando de Gedeón. Él no podía ver el producto terminado. Al Señor le había encomendado, ¿verdad? Él le había encomendado ir a libertar al pueblo, pero él, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo haré esa obra? Dice, si yo soy el más pobre de Manasés y el menor, el más pequeño de toda mi casa. Pero mire lo que dice la Biblia que hizo. Él decía, apenas soy un niño. Pero el Señor ya miraba su obra terminada, porque usted puede ver más adelante cuando le dice en el 16, el Señor dice, yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre, como si fuera un solo hombre derrotarás. El Señor ya estaba viendo ahí el producto terminado de su obra. Mire, usted puede ver también quién era Moisés cuando le dijo, el Señor le hizo el llamado y le dijo, ¿cómo iré? Si yo soy un tartamudo, ¿acaso no soy yo el que pueda hacer el hablar al mudo? Él no se miraba como un producto terminado, pero el Señor ya lo miraba. Entonces, 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que el hombre no ha visto, lo que tú misma no has visto, lo que tú mismo no has visto, es lo que Dios tiene preparado para ti. Hay cosas que tú ni siquiera te imaginas. Mire pues, David jamás se hubiera imaginado que, aun cuando tenía la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Señor, ¿verdad? Él jamás se hubiera imaginado quién sería, siendo ¿qué le digo?
la palabra, cómo el Señor, ¿verdad? Les decía yo ayer que a través de los tratos empieza a operar en nuestras vidas. Y le mencionaba ayer a Daniel, ¿verdad? El trato que él tuvo no fue fácil, pero Dios usa esas cosas para formarnos, gloria al Señor, para darnos la forma que Él quiere. Entonces, nosotros, usted y yo somos el barro. Fíjese que se puede ver que nosotros como barro somos moldeados por Él para contener, como dice la Biblia, para guardar, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque ese es el maná, es el maná que Dios guardó en nosotros. Se recuerda como habla la palabra en, mire pues, 2 de Timoteo 2, 19, 21 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Dice la Biblia que usted y yo, ¿verdad?, si queremos a través del trato, a través de las situaciones que se presentan en nuestras vidas, entendemos o no entendemos, pero dice que nosotros nos apartemos, dice que se aparte de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, porque dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que si alguno se limpia de todas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros como seres humanos estamos hechos de barro mezclados con agua y polvo. Pero la Biblia dice en el Salmo 103, 14, dice, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y le decía ayer, Dios sabe lo que nosotros somos, Él conoce nuestra condición. Pero mire cuánta misericordia, porque ahí, en esos vasos de barro, dice la Biblia, le ha placido al Señor esconder las riquezas, ¿verdad? Pero fíjese que dice que el barro se mezcla con el agua, y el agua es el Espíritu de Dios que nos ha dado vida juntamente con Cristo, que nos ha dado vida mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cualidades más importantes que tiene el barro es la docilidad, y esto viene siendo una figura del sometimiento y la obediencia que usted y yo debemos de tener para con el Padre, para con las autoridades que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Si nosotros no nos sometemos, como vasos nos vamos a arruinar. El barro no se puede automoldear por sí solo, tiene que tener el alfarero, y el alfarero es el Señor. Con esto no decimos que el ser humano no juega un papel importante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Claro que sí, la voluntad. No somos inactivos, ni tampoco resignados, ni simples, ni montones solamente de barro en las manos de Dios. Él quiere que nosotros cooperemos en la oración, a través de la oración, a través de la meditación de su palabra, en la obediencia a su voluntad, que no nos rindamos, que nos rindamos a su toque divino, en sus manos, que nos rindamos para que Él pueda terminar y perfeccionar esa obra, sometiéndonos, obedeciendo, porque la Biblia dice que la obediencia es que la rebeldía es como pecado de adivinación. Entonces tenemos que entender que usted y yo, si somos barro, tenemos que someternos a la voluntad del Señor, hacer lo que Él quiere a través de su palabra. Una de las cosas que nosotros miramos, y dice la Biblia que el barro se pone en una rueda. Entonces,
el alfarero hace girar esa rueda con rapidez y es el único que puede controlar su velocidad, que viene siendo en nosotros, es figura de nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? Que Dios es el alfarero y Él es el único que puede arreglar, tener el control de las circunstancias de nuestra vida. Él es el único que puede tener el control de esto y arreglar para lo que a nosotros nos está moldeando. Por ejemplo, usted puede ver a José. José nunca imaginó llegar a tener el lugar en el que él se encontraría después. Él jamás imaginó que iba a ser el gobernador de Egipto. Elías, por ejemplo, fue un hombre que usted puede ver, huyó del desierto y deseó morirse en alguna ocasión, usted lo sabe, cuando la persecución de aquí a Jezabel, ¿verdad? Y luego dice que Dios le sacó de la depresión y lo llevó a un ministerio más próspero. Después de que nosotros tenemos un trato con el Señor, vamos a ser prosperados, vamos a ser puestos en alto. Tal vez nosotros nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas y pensemos tal vez que Dios ha sido riguroso y fuerte en el trato para con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad, de lo que Dios dice a través de su palabra en Romanos, y afirmaremos y realmente reflexionaremos y diremos: lo que dice la Biblia es cierto, todas las cosas nos han ayudado para bien. No todas las ruedas dice que tienen su mismo tamaño, ¿verdad? Unas más grandes tal vez que otras, ¿verdad? Y aquí lo importante es que haya un centro, ¿verdad? Y nuestro centro tiene que ser Jesucristo. Nuestra vida, la palabra del Señor es la que nos está moldeando a través de las manos del alfarero, ¿verdad? Y que tiene que estar siendo guiada, ¿verdad? Por esa barra, yo creo que así es, ¿verdad? Por ese mensaje cristocéntrico en el cual usted y yo tenemos que estar. La rueda tiene que estar centrada, es decir, tiene que haber un equilibrio. Esto nos habla de una vida consagrada, centrada en el Señor. Porque acuérdese que una rueda, ¿verdad? Si usted es un círculo, nos habla de un círculo nos habla también de una protección. Entonces, pero mire lo que dice la Biblia: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si usted y yo decidimos buscar las cosas del Señor, todas las cosas que usted ha pedido al Señor serán añadidas. Entonces Jeremías 18:4 dice: la vasija del barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Sería hermoso que siempre el barro se sometiera a las manos del alfarero. Pero este no es el caso, porque el profeta vio que la vasija se estropeó, tiró al alfarero el barro y empezó un nuevo montón. Dice que no lo volvió a hacer, fíjese. Este cuadro que nosotros miramos en este momento, o esta situación, ¿verdad? Cuando la vasija, cuando el barro se sale de lo que es la rueda, nos habla de la rebelión que puede presentar a través de nuestras vidas si queremos hacer nosotros lo que queremos y no lo que Dios quiere. ¿Por qué se estropeó el barro? Porque el barro quería salirse con la suya, y a veces usted y yo
queremos salirnos con la suya, con la nuestra, hacer lo que nosotros queremos. Y mire lo que dice Jeremías 18:11. Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, y aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan para contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, en vano, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes. A veces queremos hacer lo que nos da nuestra gana, no hacer la voluntad del Señor. Y por eso es que ese barro se echa a perder, ese barro se empieza a endurecer, ese barro, ¿verdad?, empieza a perder la docilidad. Y esto nos habla de que nuestro corazón a veces empieza a endurecer y empieza a haber incredulidad. Mire, vamos a ver, entonces vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de nuestro corazón. Nos dejamos llevar por lo que nuestro corazón quiere, no por lo que Dios dice. A donde el alma nos dirige, no hacia donde el Señor nos quiere dirigir. Entonces, ¿cuánto sucede con nosotros como cristianos? Echamos a perder nuestras vidas haciendo nuestros planes, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Cuando nos salimos de la rueda del alfarero. Nuestras vidas espirituales empiezan a tener una decadencia espiritual. Empieza a haber un decaimiento, nos empezamos a enfriar, empieza a haber incredulidad, empezamos a tener esa falta del gozo espiritual, la fortaleza que nos anima y nos levanta en cada situación que se presenta. Empezamos a tener oposición a lo que el Señor dice a través de su palabra. Y empezamos a creer que lo bueno es malo y que no es como dice la Biblia. Empezamos a llamar bueno a lo malo y no malo a lo bueno. Empezamos a perder la alegría en nuestro corazón. Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero dice la Biblia que el Señor ha cambiado nuestro lamento en alabanza. Ay, Dios mío, mire, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, aceptar el pecado como algo normal. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo escuche? ¿Qué tiene de malo que yo me tome una copita? ¿Qué tiene de malo que yo me tome una cervecita? ¿Qué tiene de malo que yo haga tal o cual cosa? Empezamos a creer que la oración es aburrida. Mire qué tremendo, porque Dios mío, empezamos a perder, como dice la Biblia, lo que teníamos en un principio. Empezamos a dejar de tener los pies en la iglesia y nos vamos en pos del mundo. Y empezamos a caer en tantas y tantas cosas, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Muchas veces tenemos que entender, después de esto es un proceso y entramos, después de que el Señor termina su obra, tenemos que ser, hermanos, metidos al horno de fuego. Que le digo que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que cuando nosotros podemos ver a través de la vida de Job, el Señor lo metió en horno de fuego, y podemos ver también a través de la vida de aquellos hombres que metieron en tiempos de Daniel, ¿se acuerda? Cómo fueron metidos al horno de fuego, y ahí se les quemaron, dice la Biblia, las amarras, las ataduras que ellos traían, fueron metidos al horno de fuego. Podíamos, mire, dice la Biblia en Job, pero él sabe que el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como el oro. Job 23:10. La Biblia nos habla de aquellos hombres que fueron metidos, como le decía ahorita, al horno de fuego, que menciona a Belsasar, Abednego y el otro no me recuerdo. Pero mire, hermano, cuántas pruebas, Dios sabe cuántas pruebas podemos soportar, pero lo peor de todo, hermanos, es que nosotros, en el momento en que tal vez nosotros podamos ser metidos al horno de fuego, es que nosotros podemos ser destruidos.
Tal vez nosotros podemos encontrarnos en un lugar alto, hermanos. En el momento en que nosotros encontremos en un lugar más alto es que nosotros podemos ser. Es donde puede haber el peligro. Tal vez nosotros pensamos que hemos sido formados, ¿verdad? Ya tenemos una formación, ya pasamos por la doctrina avanzada, ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, ya nos creemos, aun cuando, ¿verdad? Quizás tengamos ya un ministerio, fíjese, ya sirvamos en la iglesia, nos consideramos que ya estamos formados, pero todavía no hemos sido metidos en el horno de fuego. Y cuando habla del horno de fuego, nos habla de aflicciones, de enfermedades, de situaciones, de faltas de algo, de pérdidas económicas, de escaseces, de muchas cosas que tal vez no pude, ya poder mencionarle, pero es el tiempo en el que nosotros debemos de cuidar que nosotros no nos levantemos y que como esa torta, ¿verdad? Si usted y yo tenemos todavía algo que no se ha cocido y que todavía está oculto, vayamos con el ministro, vayamos con el Señor, ¿verdad? Y demos a conocer nuestra condición para que seamos cocidos, para que seamos, ¿verdad? Y no seamos, ahora sí que, tal vez a través del horno, porque en el horno es donde se dejan ver las fisuras, ahí se ve, ahí se ve también, si usted todavía tiene algún defecto, si el jarro se raja, puede ser desechado. No puedo hablarle de tantas cosas, pero déjeme decirle una cosa, más vale de verdad ser como esa arcilla, y que aun cuando las pruebas sean más difíciles, Dios no nos va a dejar, no nos va a permitir que seamos más probados de lo que nosotros podamos soportar. Seamos como esa arcilla, dóciles y obedientes al Señor, y dejemos que el Señor trate con nuestras vidas conforme le parezca, y entendamos que conforme a su misericordia y su grande amor Él está tratando con nosotros, y que todas las cosas nos ayudarán para bien. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, y Dios mío, te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor mi Dios, que así como, Padre, quizá nos ha faltado algo por probar, quizá nos ha faltado, Señor mi Dios, más fuego, Señor. Solo te ruego, Padre, con todo mi corazón, que nos ayudes y nos des la fortaleza, Señor. Padre, que así como esa arcilla, Señor mi Dios, está siendo moldeada y se deja, Señor, quitar todas las impurezas, así nosotros, Señor, como hombres y mujeres de Dios, nos dejemos quitar toda impureza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre Santo, te rogamos con todo nuestro corazón que en tu misericordia tú tengas un trato con cada uno de nosotros, Padre. Que a través de las pruebas, amado Señor, si han sido difíciles, nos des la capacidad, la fortaleza que necesitamos, amado Señor, y podamos ser, Señor mi Dios, Padre de gloria, al sacar del fuego, Señor, ser esas obras preciosas, Señor, a través de las cuales sean, Señor mi Dios, y tengan ese uso de honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo con todo mi corazón y te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios, bendice a cada uno de aquellos que hoy, Señor, he escuchado tu palabra, Señor, y que, Padre Santo, yo te ruego, mi Dios bendito, nos des, amado Señor, la capacidad, Señor, para poder soportar, amado mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esos vasos de honra. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amado hermano. Y hasta la próxima. Bendiciones. Ministerio Sebenecer presentó
Se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de ir a las pequeñas tiendas de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto una taza tan fina como esa. En cuanto tuvo la taza en la mano, escuchó que la tacita comenzó a hablar. Usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó amorosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité, por favor, déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo, espera un poco más. Todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi creador quería quemarme, así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decía, espera un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Oh, así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había enfriado cuando mi creador ya estaba cepillándome y pintándome. El olor de la pintura era horrible, sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi creador. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y me decía, espera un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué, le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, espera un poco más, aún no es tiempo. En ese momento me di cuenta que estaba perdida. Me dije que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido, esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Me dijo mi creador, yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases del olor a la pintura te causaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Si yo no te hubiera puesto en este segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no hubiera sido suficiente para que subsistieras. Ahora, tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Igual pasa con nosotros. Dios nunca nos va a tentar ni a obligar a que vivamos algo que no podamos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Espero que al igual que a mí, esta historia nos ayude un poco a comprender lo mucho que Dios nos ama y que Él no nos da más de lo que no podamos soportar.